El murmullo persistente sobrevolaba el ambiente del espectáculo mexicano, como una tormenta silenciosa, amenazando con desatar sus furias sobre el matrimonio aparentemente sólido de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez. A sus 56 años, Jorge, un titán de la televisión y el cine, parecía encontrarse en el ojo del huracán, no solo por su incansable ritmo de trabajo, sino también por las persistentes habladurías que lo señalaban a él y a Elizabeth como una pareja al borde del precipicio. Los rumores, avivados por comentarios ambiguos en redes sociales y filtraciones anónimas a programas de chismes, sugerían una crisis profunda alimentada por diferencias irreconciliables, y peor aún, por la sombra de una supuesta infidelidad. La especulación se había convertido en un monstruo de 1000 cabezas, alimentándose de cada aparición pública de la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, en busca de la confirmación definitiva del inminente divorcio. Jorge, un hombre reservado y celoso de su intimidad, siempre había mantenido una barrera infranqueable entre su vida personal y su carrera. Sin embargo, la vorágine mediática era implacable. Cada paso que daba era escrutinado, cada palabra que pronunciaba era analizada con lupa. La presión era asfixiante. Recordaba con nostalgia los tiempos en que podía caminar por las calles de la Ciudad de México, sin ser asediado por flashes y micrófonos, cuando su nombre no era sinónimo de escándalo. Ahora sentía que cada respiro era una declaración pública, cada silencio, una admisión de culpabilidad. Elizabeth, por su parte, enfrentaba la situación con una mezcla de frustración y determinación. Mujer fuerte e independiente, había construido una exitosa carrera como actriz y conductora, pero también era una madre dedicada protectora feroz de sus mellizos, Máxima y León. Los rumores de divorcio la afectaban profundamente no solo a ella, sino también a sus hijos, quienes aunque pequeños eran cada vez más conscientes del revuelo mediático que rodeaba a sus padres. Elizabeth se sentía atrapada en una pesadilla surrealista, obligada a defender su matrimonio en cada entrevista, a negar las acusaciones infundadas, a mostrar una fachada de normalidad, mientras por dentro luchaba contra la incertidumbre y el dolor. El origen de la tormenta se remontaba a unos meses atrás, cuando una revista de espectáculos publicó unas fotografías comprometedoras de Jorge con una joven actriz durante un descanso de la filmación de una telenovela. Las imágenes, aunque ambiguas, insinuaban una cercanía más allá de lo profesional. El escándalo estalló de inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios de indignación, de acusaciones, de juicios sumarios. La reputación de Jorge, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo, pendía de un hilo. Elizabeth, devastada por la traición, exigió una explicación. Jorge, visiblemente afectado, negó rotundamente cualquier relación extramarital. Aseguró que las fotografías habían sido sacadas de contexto, que la joven actriz era solo una compañera de trabajo, que su único amor era Elizabeth y sus hijos. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada. El veneno de la sospecha se filtró en la relación, erosionando la confianza, alimentando los celos. Elizabeth, a pesar de las explicaciones de Jorge, no podía evitar sentir una punzada de dolor cada vez que veía su rostro en la televisión o leía su nombre en un periódico. La imagen de las fotografías comprometedoras la perseguía como un fantasma, recordándole constantemente la fragilidad de su matrimonio. La crisis se agudizó con la sobrecarga de trabajo de Jorge. Su agenda estaba repleta de compromisos, de filmaciones, de viajes promocionales. Apenas tenía tiempo para dedicarle a su familia. Elizabeth se sentía sola, abandonada. Anhelaba una conversación sincera, un abrazo, una muestra de afecto. Pero Jorge, absorto en su carrera, parecía no darse cuenta de su sufrimiento. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, más intensas. Los reproches, los reclamos, las lágrimas inundaban el hogar de los Salinas Álvarez. El ambiente era tenso y irrespirable. Los mellizos, sensibles al estado de ánimo de sus padres, se volvieron más retraídos, más silenciosos. Elizabeth temía que la situación afectara su desarrollo emocional. En medio del caos, Elizabeth encontró refugio en sus amigas, en su familia. Buscó el consejo de terapeutas matrimoniales, de expertos en relaciones. Intentó comprender a Jorge, sus motivaciones, sus miedos.
Se esforzó por mantener la calma, por no dejarse llevar por la ira y el resentimiento. Sabía que el divorcio no era la solución. Amaba a Jorge a pesar de sus defectos, de sus errores. Creía en el matrimonio, en la promesa de amor eterno. Jorge, por su parte, se dio cuenta del daño que estaba causando a su familia. La presión mediática, la sobrecarga de trabajo, la crisis matrimonial lo habían llevado al límite. Reconoció que había descuidado a Elizabeth, que había priorizado su carrera por encima de su felicidad. Decidió tomar cartas en el asunto. Canceló compromisos, redujo su ritmo de trabajo, se dedicó por completo a recuperar la confianza de Elizabeth. Le demostró con hechos, no con palabras, que su amor era sincero, que estaba dispuesto a luchar por su matrimonio. La reconciliación fue un proceso lento y doloroso. Elizabeth necesitaba tiempo para sanar las heridas, para perdonar la traición. Jorge tuvo que demostrar una y otra vez su arrepentimiento, su compromiso. Poco a poco, la confianza se fue reconstruyendo. Los lazos se fueron fortaleciendo. La pareja aprendió a comunicarse de manera más efectiva, a expresar sus sentimientos, a resolver sus conflictos de manera constructiva. En una entrevista exclusiva para una revista de espectáculos, Jorge y Elizabeth negaron rotundamente los rumores de divorcio. Admitieron que habían atravesado una crisis, pero que habían logrado superarla gracias al amor, al diálogo y al compromiso mutuo. Desmintieron las acusaciones de infidelidad y exigieron respeto para su familia. La entrevista fue un golpe de efecto. Los rumores se silenciaron, la tormenta amainó. Jorge y Elizabeth volvieron a mostrarse juntos, sonrientes, enamorados. La familia Salinas Álvarez recuperó la paz y la armonía. Sin embargo, la cicatriz de la crisis permaneció. Jorge y Elizabeth sabían que debían seguir trabajando en su relación, fortaleciendo la confianza, cultivando el amor. Habían aprendido una lección valiosa: el matrimonio es un compromiso que requiere esfuerzo, dedicación y sacrificio. La felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día con amor, respeto y comprensión. La historia de Jorge y Elizabeth es un recordatorio de que incluso los matrimonios más sólidos pueden enfrentar crisis. Lo importante es la voluntad de luchar, de perdonar, de amar. El amor verdadero es aquel que supera las pruebas, que se fortalece con las dificultades, que perdura a pesar de los errores. Y Jorge y Elizabeth, a pesar de los rumores, de las crisis, de las tentaciones, demostraron que su amor era verdadero, capaz de resistir cualquier tormenta. Pero la verdad, como un río subterráneo, a menudo discurre por cauces que la superficie ignora. A pesar de la declaración pública de unidad y amor, las grietas en el matrimonio de Jorge y Elizabeth, aunque disimuladas, persistían. La sombra de la infidelidad, aunque negada, había dejado una marca indeleble en la psique de Elizabeth. Ya no veía a Jorge con la misma inocencia, con la misma confianza ciega. Cada gesto de amabilidad, cada palabra de amor, eran filtrados por el prisma de la duda. Jorge, consciente de la desconfianza de Elizabeth, se esforzaba por borrar cualquier vestigio de duda. Era más atento, más cariñoso, más presente. Se involucraba más en la crianza de sus hijos, compartía más tiempo con Elizabeth, la sorprendía con detalles románticos. Pero por mucho que se esforzara, sentía que algo se había roto irreparablemente. La magia, la chispa, la conexión profunda que los había unido durante tantos años, parecía haberse desvanecido. Las noches se volvieron silenciosas, las conversaciones superficiales. La intimidad física, antes una fuente de placer y conexión, se había convertido en un acto mecánico desprovisto de pasión. Elizabeth se refugiaba en sus hijos, en su trabajo, en sus amigas. Evitaba pasar tiempo a solas con Jorge, temiendo enfrentarse a la frialdad de su relación. Jorge, frustrado por la imposibilidad de recuperar la confianza de Elizabeth, se sentía cada vez más distante, más desconectado. El resentimiento comenzó a aflorar. Se preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo, tanta renuncia. Anhelaba la libertad, la espontaneidad, la posibilidad de volver a enamorarse. Un día, durante una discusión acalorada, Elizabeth le reprochó a Jorge su infidelidad. Jorge, exasperado, negó nuevamente las acusaciones, pero esta vez su voz carecía de convicción. Elizabeth, al ver la vacilación en sus ojos, comprendió que la verdad
era mucho más dolorosa de lo que imaginaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Jorge, al ver su dolor, se sintió culpable, avergonzado. La abrazó con fuerza pidiéndole perdón. Elizabeth, incapaz de soportar su contacto, lo apartó bruscamente. «No puedo más, Jorge», le dijo con la voz entrecortada. «No puedo seguir viviendo con esta mentira. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando por dentro me estoy muriendo». Jorge la miró con desesperación. Sabía que había llegado el final. Había perdido a Elizabeth, a su familia, a su felicidad. La había perdido por su propia culpa, por su propia debilidad. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó con la voz temblorosa. «Quiero que seas honesto conmigo», le respondió Elizabeth. «Quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas si realmente me amas». Jorge guardó silencio. No podía responder a esa pregunta. Sabía que la verdad la destruiría por completo. «Lo siento, Elizabeth», le dijo finalmente. «Lo siento mucho». Elizabeth comprendió que esa era la respuesta. Jorge no la amaba. Ya no la amaba. El amor se había extinguido, y con él se había extinguido su matrimonio. La decisión fue inevitable. Jorge y Elizabeth anunciaron su divorcio en un comunicado conjunto. Alegaron diferencias irreconciliables y pidieron respeto para su privacidad y la de sus hijos. El murmullo volvió a sobrevolar el ambiente del espectáculo mexicano. Esta vez no era un rumor, sino una confirmación. El matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez había llegado a su fin. La tormenta finalmente había estallado. Pero en medio de la desolación, Elizabeth encontró la fuerza para seguir adelante. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Tenía a sus hijos, su familia, sus amigas. Tenía la esperanza de volver a encontrar el amor, de volver a ser feliz. Jorge, por su parte, enfrentó el divorcio con resignación. Sabía que se lo merecía. Había cometido errores irreparables. Pero también sabía que tenía la oportunidad de aprender de sus errores, de convertirse en una mejor persona, de reconstruir su vida. La historia de Jorge y Elizabeth es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente. A veces las heridas son demasiado profundas, las mentiras demasiado grandes. A veces es mejor dejar ir, seguir adelante, buscar la felicidad en otro lugar. Pero esta no es el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Un comienzo para Jorge, un comienzo para Elizabeth, un comienzo para la familia Salinas Álvarez. Un comienzo lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Un comienzo para volver a amar, para volver a vivir, para volver a ser felices. Los días siguientes al anuncio del divorcio fueron un torbellino de emociones para ambos. Elizabeth se refugió en sus hijos y en el trabajo. Aceptó un papel protagónico en una nueva telenovela, un proyecto que la mantenía ocupada y le permitía canalizar su dolor. Jorge, por su parte, se sumió en un profundo arrepentimiento. Intentaba contactar a Elizabeth, disculparse una y otra vez, pero ella se negaba a hablar con él. Sentía que necesitaba espacio-tiempo para sanar. Un día Jorge decidió escribirle una carta sincera, honesta, en la que le confesaba todos sus errores, sus miedos, sus inseguridades. Le explicaba por qué había sido infiel, por qué se había alejado, por qué no había sabido valorarla. Le pedía perdón desde lo más profundo de su corazón. Elizabeth leyó la carta con lágrimas en los ojos. Las palabras de Jorge la conmovieron, pero no fueron suficientes para borrar el dolor. Aún sentía la traición, la decepción. Aún no estaba lista para perdonarlo. Sin embargo, la carta abrió una puerta. Elizabeth aceptó reunirse con Jorge, hablar, aclarar las cosas. Durante esa conversación, ambos se sinceraron por completo. Se contaron sus miedos, sus sueños, sus frustraciones. Se perdonaron mutuamente. Reconocieron que habían cometido errores, pero que también habían compartido momentos hermosos, momentos que siempre atesorarían. La conversación no significó una reconciliación inmediata, pero sí un paso importante hacia la sanación. Ambos acordaron seguir adelante, pero manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos.
Se comprometieron a ser padres presentes amorosos que velaran por el bienestar de Máxima y León. Con el tiempo, la herida del divorcio fue cicatrizando. Elizabeth encontró la felicidad en su trabajo, en sus hijos, en sus amigas. Volvió a enamorarse, pero esta vez eligió un hombre que la valoraba, que la respetaba, que la amaba incondicionalmente. Jorge también encontró la paz. Se dedicó a su carrera, a sus hijos, a su salud. Aprendió a ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor ser humano. Reconoció que el divorcio había sido una lección dura pero necesaria. Años después, Jorge y Elizabeth se reencontraron. Ambos habían rehecho sus vidas, pero seguían sintiendo un cariño profundo el uno por el otro. Recordaron los momentos felices que habían compartido, los desafíos que habían superado. Se abrazaron con ternura, con gratitud. «Gracias, Jorge», le dijo Elizabeth. «Gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por haberme dado a mis hijos. Gracias por haberme enseñado a amar». «Gracias a ti, Elizabeth», le respondió Jorge. «Gracias por haberme amado. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme hecho mejor persona». La historia de Jorge y Elizabeth es un testimonio de la complejidad del amor, del matrimonio, de la vida. Es una historia de errores, de fracasos, pero también de perdón, de esperanza, de segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero es aquel que perdura a pesar de todo, que se transforma, que se adapta, pero que nunca muere. Y aunque la reconciliación amorosa nunca se materializó, la amistad y el respeto mutuo que cultivaron tras el divorcio se convirtieron en un ejemplo para sus hijos y para el mundo. Jorge y Elizabeth demostraron que es posible superar las adversidades, dejar atrás el rencor y construir un futuro mejor incluso después de un final inesperado. Su historia no es solo la de un galán de telenovela, sino la de un hombre que ha sabido reinventarse una y otra vez frente a los retos de la vida y del escenario. Nacido el ponente en Bocinata, 27 de julio de 1968, Dimone, Ciudad de México. Jorge Salinas no tuvo una infancia rodeada de reflectores. Desde muy joven tuvo que aprender a lidiar con las adversidades. La figura paterna estuvo ausente en gran parte de su vida, y fue su madre quien lo crió con esfuerzo y dedicación. Esta situación moldeó su carácter fuerte, determinado y resiliente. Aunque en sus inicios no pensaba en ser actor, el destino le tenía preparado otro plan. En 1990, ingresó al POMA Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, un paso que marcaría el inicio de una carrera brillante. Su talento no tardó en destacar, y poco a poco fue ganándose un lugar en el competido mundo de las telenovelas. Su primer papel importante llegó con la telenovela Valeria y Maximiliano, en 1991, donde compartió créditos con Thalía. Aunque en ese momento era solo un joven prometedor, ya comenzaban a verse los destellos de la estrella en la que se convertiría. Con su mirada intensa y su capacidad actoral, Jorge fue escalando peldaños rápidamente. Pero sería en Tres mujeres, 1999, donde Jorge alcanzaría un punto de inflexión en su carrera. Su interpretación del apasionado y atormentado Fernando fue tan potente que se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. A partir de entonces, Jorge Salinas se transformó en un rostro habitual en los hogares mexicanos y de toda América Latina. No se puede hablar de su carrera sin mencionar producciones como Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y La pasión y poder. En cada uno de estos proyectos, Jorge demostró su versatilidad, pasando del héroe romántico al villano sofisticado con una naturalidad admirable. Su presencia en pantalla impone, seduce y conmueve. Sin embargo, detrás del éxito también hubo batallas. Jorge ha sido sincero al hablar de sus luchas personales. Ha enfrentado problemas de salud críticas, momentos de inestabilidad emocional, y sobre todo la difícil tarea de equilibrar la fama con la vida familiar. Pero como todo buen protagonista, ha sabido levantarse una y otra vez. En el plano personal, la vida de Jorge también ha sido tema de titulares. Su relación con la también actriz Elizabeth Álvarez, con quien se casó en 2011, ha sido una historia de amor sólida y madura.
Juntos son padres de 2 hijos gemelos, a quienes Jorge considera el motor de su vida. Además, el actor tiene otros hijos fruto de relaciones anteriores y ha trabajado por mantener un vínculo cercano con todos ellos. Más allá de las telenovelas, Jorge ha demostrado su talento en teatro y cine. Ha participado en películas como Cona, Sexo, Pudor y Lágrimas, hasta 2. Y en diversas obras teatrales donde ha podido explorar registros más complejos. Esto ha consolidado su imagen como un actor integral capaz de adaptarse a cualquier formato y exigencia. Hoy, tras más de 3 décadas de trayectoria, Jorge Salinas no solo es reconocido por su atractivo físico o por sus papeles memorables, sino por su constancia y entrega al arte. En un medio donde muchos caen en el olvido, él ha sabido mantenerse vigente, evolucionar y sobre todo ganarse el respeto de sus colegas y del público. El legado de Jorge Salinas no se mide solo en rating o premios. Se mide en la conexión emocional que ha creado con millones de personas en los personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva y en su incansable búsqueda por crecer como artista y como ser humano. En definitiva, la vida de Jorge Salinas es un testimonio de pasión, esfuerzo y amor por el escenario. Un actor que no teme a los desafíos, que abraza sus imperfecciones y que con cada interpretación nos recuerda por qué amamos las historias bien contadas.